Saludos. Titulamos este vídeo Tamaño y temperatura solar explicados. Tierra cóncava convexa toroidal número 5. Este es, por tanto, el quinto vídeo de esta serie. Entonces, tenemos que decir, en primer lugar, que creemos y sostenemos que la Tierra cóncava convexa toroidal explica lo que no explican otras teorías. Por ejemplo, en relación con el tamaño del Sol, es una dificultad para los terraplanistas, porque en la teoría terraplanista un Sol más pequeño y más próximo tendría que apreciarse un aumento de tamaño y disminución de tamaño precisamente al ir acercándose desde el fondo del horizonte hacia la verticalidad. Y precisamente pues eso no se observa, se observa un tamaño más o menos permanente. Eso lo hemos expuesto en el vídeo anterior. Esta es una dificultad para los terraplanistas, y también en el vídeo anterior pues expusimos la dificultad para la Tierra oficial heliocéntrica, que es explicar la temperatura, el cambio de temperatura, por ejemplo, del día a la noche de unos 20 grados con un Sol a esa distancia de 150 millones de kilómetros. Eso lo expusimos, intentamos explicarlo en el vídeo anterior. Entonces nosotros en este vídeo vamos a tocar la temperatura, porque en el vídeo anterior sobre todo lo que nos ocupamos fue la conservación del tamaño, que creemos que hemos dado una explicación lógica, razonable y también fractal con toda esta realidad. Entonces nosotros decimos que la temperatura, pues para la Tierra plana y para la Tierra cóncava, pues es fácilmente explicable por un Sol más pequeño y que está más cerca. Entonces, evidentemente, su proximidad y su inclinación angular con respecto al observador, pues por supuesto daría esa diferencia de temperatura, lo cual es un gran hándicap de explicación para la Tierra oficial establecida. Nosotros decimos que en la teoría Tierra cóncava convexa toroidal, pues se explica la temperatura de un modo semejante a la Tierra oficial, por lo que nosotros podemos decir angularidad o inclinación u oblicuidad de lo que podemos decir el foco de luz y de calor, en este caso el Sol, en relación con la perpendicularidad o acercamiento a lo que nosotros decimos eje vertical. Es decir, eso es algo semejante, por supuesto, a la teoría oficial que, por ejemplo, pues explica precisamente las estaciones con su diferencia de temperatura precisamente a la eclíptica y a su inclinación, a ese ángulo de inclinación en relación con los rayos del Sol. Entonces nosotros decimos la explicación tanto en la Tierra plana como en la nuestra pues es semejante y cuadra en nuestra teoría, pero ya hemos dicho que precisamente en la Tierra oficial heliocéntrica eso es difícil, y según nuestra opinión, con esas distancias de 150 millones de kilómetros, pues esa angularidad o esa inclinación desde nuestro punto de vista, y pensamos que desde cualquier persona que lo ponga a escala, que ponga a la escala que le parezca conveniente el Sol, la Luna y las estrellas, y la Tierra, pues entonces esa explicación de la angularidad o la inclinación para dar explicación de la diferencia de temperatura pues cae por su pie. Esa es nuestra opinión. Entonces nosotros también tenemos que decir en este vídeo que es muy fácil simplemente desacreditar a la persona. Decir, por ejemplo, esta persona no tiene el conocimiento que tienen, por ejemplo, nuestros maestros científicos que llevan toda la vida estudiando. Así es muy fácil y simplemente pues quedarse en ese punto. Bien, nosotros respetamos todos los puntos, pero nosotros decimos y recomendamos a los oficialistas que sean de mente abierta, evidentemente, y también a los terraplanistas que sean de mente abierta, y que comprobando precisamente estas dos dificultades que hemos planteado, pues no miren para otro lado, sino que intenten enfocarse en ellas. Y quizás algunos oficialistas
que sean sinceros y sean abiertos, pues dirán, es verdad que esto es una falla en este sistema. Y entonces, a lo mejor, pues, si sondean nuestra teoría y ven precisamente cómo solventamos esa falla y le damos explicación que consideramos coherente, pues entonces quizás podamos hacer a esos oficialistas que se replanteen, dijéramos así, la realidad del sistema al cual están adscritos. Y lo mismo le decimos a los terraplanistas. Esa dificultad del tamaño aparente del Sol debe ser una gran, un gran hándicap. Un gran hándicap que si precisamente alguna persona o alguna teoría como nosotros estamos exponiéndole una posible solución y explicación, pues debería motivarles a investigar nuestra teoría. Eso es lo que nosotros pensamos y proponemos. Proponemos más que la cerrazón y la desacreditación de la persona que está aportando, dijéramos así, otras explicaciones. Pero por supuesto que cada persona actúe en relación con su conciencia. Nosotros en este vídeo vamos a compartir la explicación de la temperatura en la Tierra cóncava convexa y vamos a recordar también pues el vídeo anterior de un modo rápido. Entonces, vemos este esquema que decimos nosotros que este esquema, dijéramos así, que es un esquema virtual que subyace a toda la teoría. Este sería un punto de equilibrio de dos ejes. Un eje horizontal que representaría el equilibrio y donde la fuente pulsa, y un eje vertical que representa precisamente la diferencia o la separación, donde se producen precisamente el desequilibrio de temperaturas, unas temperaturas elevadas y que tienen como contraparte también otras temperaturas precisamente pues frías, y lo mismo que establecen la luz y la oscuridad. Es decir, el eje vertical es el que establece la separación, y este eje precisamente en nuestra teoría que seguiremos compartiendo pues es lo que también nos da una cierta base, dijéramos así, de fondo de comprensión. Recordamos precisamente que esto lo hemos expuesto en el vídeo anterior, precisamente para dar, volvemos a recordarlo, para dar explicación de un modo rápido al que se conserve precisamente el tamaño aparente del Sol durante todo su recorrido diario, dijésemos así. Entonces dijimos que se parte evidentemente de una distancia semejante. Sabemos que el radio de la Tierra puede ser alrededor de unos 6.300 o 6.500 kilómetros. Entonces eso ya nos da una idea, pero sobre todo es, como ya dijimos, los 180 grados que separan a estos dos esferoides, porque son dos esferoides. Entonces, en el momento que se produce el amanecer, lo decimos rápidamente, pues entonces aquí en el horizonte empezará a subir el Sol, y este es el movimiento de toda la ruta solar en sentido de estrógiro, mientras que en azul pues es todo el movimiento de la esfera cóncava donde nosotros estamos. Entonces, en ese mismo momento, volvemos a recordarlo, empieza a aparecer por el este y a ir subiendo el Sol en el horizonte, al mismo tiempo que aquí precisamente en la ubicación particular de cualquier espectador pues empezamos a acercarnos también a ese Sol, empezamos a bajar, de tal manera que al llegar a las 12 nosotros estamos en el punto máximo de bajada y el Sol está en el punto máximo de subida, y eso ahí precisamente es a las 12 donde se produce en este hemisferio, en el hemisferio en el que estamos, que le podemos decir hemisferio de luz o hemisferio norte o hemisferio de máxima calor. En ese momento, pues en ese momento se establece el máximo desequilibrio, que sería la máxima temperatura y la máxima luz a las 12. Pero ya dijimos que nosotros estamos precisamente en esta ubicación conservando, dijésemos así, una verticalidad, y en cambio estamos muy separados. Es decir, estamos igual de separados que estuvimos al principio, porque nosotros íbamos bajando mientras que en el otro esferoide iba subiendo. Entonces estamos a la misma separación en tamaño, por eso el Sol se ve del mismo tamaño, pero en cambio nuestra ubicación pues nos hace estar en esta verticalidad, en esta perpendicularidad, y estos rayos perpendiculares pues evidentemente, al igual que en la Tierra oficial, pues son los que causan precisamente el aumento de luz y el aumento de temperatura.
Ya dijimos que a partir de aquí, pues entonces el Sol sigue su camino, sigue bajando, lo mismo le sucede, y ahora sigue subiendo precisamente el esferoide cóncavo hasta llegar otra vez a un punto que es el punto de las 18 horas que se produce la segunda pulsación, y entonces a partir de esa segunda pulsación pues sigue el Sol su camino, pero ya por el otro hemisferio apareciendo, y la Tierra pues sigue también su camino, pero ahora ya el camino siguiente, la Tierra sería bajando y el camino siguiente del Sol sería subiendo. Esto ya lo hemos expresado en el vídeo anterior, pero ahora nos interesa sobre todo este punto en que están a la máxima temperatura. Entonces, en este punto en que están a la máxima temperatura, vamos a ofrecer estos tres esquemas simples, porque en realidad este modelo, aunque pueda parecer ahora mismo algo complicado, es el más simple posible, según nuestra opinión, y además es fractal con toda esta realidad, como vamos a ir viendo seguidamente. Entonces, nosotros vamos aquí en relación con la temperatura, que es este vídeo lo que trata, el movimiento en un solo hemisferio. Es decir, nosotros le decimos hemisferio, por ejemplo, hemisferio norte o hemisferio de luz, en el momento en que en ese instante o en ese periodo pues se está proyectando la luz del Sol. Entonces, vamos a ver el movimiento de dos esferoides, que uno sería el nuestro que pisamos, que le decimos esferoide cóncavo, y el otro esferoide, que es el esferoide cielo, que estaría representado en este momento, porque ya lo explicamos en un vídeo anterior, que aquí solamente tomamos la dualidad de dos esferoides, que estaría representado por el Sol. Entonces, aquí vamos a ver precisamente lo que hemos estado exponiendo en tres momentos, precisamente de esta diferencia de temperatura. A las 6 horas, que es cuando se produce la pulsación del amanecer, a las 12 horas, que es la pulsación del mediodía, que es cuando está la máxima luz y calor en un hemisferio, porque decimos que ahora mismo estamos todos en un solo hemisferio tratando el tema, y a las 18 horas, donde también este mismo hemisferio, pues se produce la segunda pulsación, que es la pulsación del atardecer. Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo con un poco de atención, pero que en realidad cualquier persona ya podía anticiparse con las explicaciones que hemos dado anteriormente. Entonces decimos, si ponemos aquí precisamente en un punto rojo, el esferoide convexo Sol, podemos decir, y en un punto azul pues está representando el esferoide cóncavo, es decir, el suelo en el cual nosotros estamos. Entonces nosotros decimos que partimos en el amanecer, a esa hora, pues partimos precisamente de una máxima cercanía, podemos decir, con el eje horizontal, que es donde se pulsa. Por eso precisamente a esa hora no hace ni excesiva luz, ni excesiva oscuridad, ni excesivo calor, ni excesivo frío, porque es el punto donde estamos más cerca de la fuente creativa, donde está la pulsación. Entonces, en esa hora, a las 6, pues entonces comienza el camino del esferoide convexo Sol, que estamos viendo que empieza por esta flechita, empieza a subir en el horizonte. Desde nuestro punto de vista lo vemos aparecer por el este y subiendo en el horizonte. Entonces, también tenemos que decir que esta pulsación de las 6 es exactamente la misma pulsación que la pulsación que se produce en el otro hemisferio por detrás, precisamente al atardecer, porque mientras que aquí estamos amaneciendo, en el otro hemisferio, esta misma pulsación que produce aquí el amanecer, pues esta misma pulsación en el otro hemisferio lo que está produciendo es el atardecer. Entonces, decimos que entonces comienza a subir el Sol, podemos decir, si queremos simplificarlo, o el esferoide convexo, y empieza a bajar nuestro esferoide Tierra, y acercándose a este eje vertical que hemos señalado al principio como eje precisamente de la diferencia o del desequilibrio, también podemos decirle. Empieza a acercarse ambos esferoides, y entonces a las 12 del mediodía, pues entonces ha ido subiendo el esferoide convexo Sol y ya subió al máximo, y el esferoide que estaba bajando, el esferoide cóncavo, bajó también al máximo, que es las 12.
las 12, y entonces vean que están perfectamente con máxima perpendicularidad o con máximo alineamiento precisamente con el eje vertical, que este es el eje vertical. Por tanto, aquí esto es fácilmente comprensible, explicable, y aquí sí tiene sentido, no este tipo de inclinación, que es un Sol más pequeño y más próximo, y no en la Tierra oficial. Y entonces aquí evidentemente, pues las personas situadas en este hemisferio cóncavo, nosotros miramos hacia arriba, vemos el Sol en la verticalidad arriba de nosotros y nos da la máxima luz y el máximo color. Siempre estamos tomando valores medios, como ya hemos dicho. Entonces, aquí en este punto precisamente es donde estamos ahora mismo en la máxima separación, dijésemos así, de la fuente, porque está el máximo desequilibrio. No podemos, es muy incómodo vivir con ese Sol, podemos decir, porque aquí existe la máxima separación de esa fuente o la máxima diferencia. Eso sería a las 12, para que vean precisamente que aquí sí es explicable el incremento de temperatura de un modo claro. Y entonces, cuando después de las 12 del mediodía, ¿qué hará el Sol? Pues ya lo sabemos. Entonces el Sol, pues ahora comienza a bajar, como estamos viendo. Mientras que en el esferoide cóncavo, que bajó antes al máximo, como hemos visto, pues ahora empieza él a subir, porque a las 18 horas es cuando se produce otra vez la pulsación. Entonces, precisamente, pues eso es lo que explica precisamente pues que ahora pues la temperatura se ha producido dijéramos así, un desalineamiento, precisamente se está produciendo un desalineamiento, si es válida esta palabra, con el eje vertical. Entonces ya no existe esa perpendicularidad que podemos decir del foco luz o rayos. Está disminuyendo progresivamente porque está precisamente perdiendo precisamente esa perpendicularidad, de tal manera que llega un punto, como ya sabemos, después de las 18, en que incluso ya se pierde la luz totalmente en este hemisferio. Entonces, este es el hemisferio, este es el movimiento de los dos esferoides, pero en un único hemisferio. Entonces, nosotros creemos que esto es claro, no requiere gran trabajo de comprensión, es sencillo, es simple y es fractal. Entonces, nosotros también ahora queremos exponer también otros dos puntos que consideramos que nos pueden facilitar también comprensión. Un punto sería precisamente ahora hemos visto, lo que hemos visto anteriormente ha sido tomando solamente un hemisferio, que puede ser el hemisferio norte o lo podemos decir el hemisferio de luz. Ahora, precisamente en este otro esquema, pues vamos a tomar en cuenta los dos movimientos. Los dos movimientos, es decir, el movimiento en los dos hemisferios, queremos decir, el movimiento en los dos hemisferios. Entonces, esto es fácil, evidentemente, ya no haría falta ni que yo lo explicase, pues sería entonces una fenomenología invertida y simultánea, de tal manera que, como estamos viendo aquí, en el momento, porque este es el eje precisamente de la diferencia, esta parte de este eje virtual, pues sería calor y luz, y este otro sería oscuridad y frío, podemos decir. Pues entonces, en el momento que se está produciendo, como hemos visto ahora en un hemisferio, el movimiento del Sol alcanzando su máxima elevación hasta las 12, pues aquí está la máxima luz. Entonces él va avanzando, evidentemente, pues al punto acercándose más a este eje, que este eje es el que marca la diferencia de temperatura y de luz. Va acercándose. Pero entonces en esta misma línea suya, en el otro hemisferio, vemos que el movimiento es opuesto. Vemos que la flecha pues también se está acercando. A medida que tú te avanzas hacia el calor, la luz, pues tú en el otro hemisferio pues te estás avanzando hacia la máxima oscuridad, que es la parte virtual que hemos señalado nosotros, que es la base de todo que da sostén a todo este movimiento. Entonces esto sería equivalente, para que lleguen a entenderlo de una forma clara, a, por ejemplo, un pedal de una bicicleta.
Si tú en un pedal de una bicicleta, tú la parte superior del pedal la haces avanzar hacia abajo, por ejemplo, pues la otra parte del pedal lo que hace es subir hacia arriba. Pues evidentemente, esto es evidentemente lo que tiene que suceder, evidentemente, en una unidad interrelacionada totalmente. Y además eso es comprobable. Entonces, ponemos este esquema para que vean que lo que hemos visto en el esquema anterior, que se refería solamente a la fenomenología en un solo hemisferio, en el otro hemisferio lo que se está dando es precisamente lo contrario, y esta es la explicación sencilla y fácil. Es decir, mientras que aquí se avanza hacia el máximo calor, hacia el mediodía, pues aquí precisamente paralela y simultáneamente, porque esto es simultáneo, pues se avanza hacia las 12 de la noche o hacia las 24 horas o hacia la máxima oscuridad frío. Es decir, entonces, porque estos dos, este eje vertical lo que establece es la diferencia. De esta manera tendrán una visión total, simple, es muy sencillo lo que estamos exponiendo. Este modelo en realidad, pues como la verdad misma, pues tiene que ser simple y sencillo. Y entonces, lo que también tenemos que decir que a pesar de su sencillez, así funciona todo. Por eso a nosotros eso es lo que nos da la máxima comprensión, porque este esquema sencillo, pues tiene una coherencia fractal con la totalidad, es decir, todos son toroides semejantes a este toroide, evidentemente, porque este es el toroide universal. Entonces vemos también en nuestro toroide personal que nos hace vivir, que es el corazón, cómo funciona, analizamos las pulsaciones, cómo se forman, y nosotros lo vamos a simplificar, aunque ya sabemos que incluso cada pulsación o cada dilatación o cada diástole, pues también puedes descomponerla, porque siempre toda unidad se descompone en dos partes, pero nos vamos a limitar a la parte más básica de la diástole y de la sístole del corazón, o de la dilatación y de la contracción del corazón, que eso es lo que nos hace vivir a nosotros cada segundo de nuestra vida. Pues entonces vemos que el movimiento, si nosotros nos situásemos, como hemos visto, en un punto en el que dejemos el este y el oeste, si nos centremos sobre todo en el arriba y en el abajo, que se va produciendo ese movimiento entre los dos esferoides, pues vemos que es totalmente equivalente e idéntico al movimiento del corazón y de la pulsación, porque en realidad este universo también está pulsando del mismo modo que hace pulsar el corazón. Así, por ejemplo, entonces, la pulsación cósmica a las 6, que hemos dicho que se alcanza, se va produciendo un movimiento en que hemos visto que los dos esferoides empiezan a separarse. Uno va más hacia arriba, que es el Sol, y otro va más hacia abajo, que es la Tierra o la concavidad. Evidentemente, pues entonces a las 6 horas lo que se está produciendo precisamente es lo que en el corazón es una diástole, es decir, se está produciendo una separación o se está produciendo una dilatación de un centro. Y después, cuando llegas a las 12, que el Sol ha alcanzado su máxima altura y está también abajo la Tierra, pues entonces a las 12, ¿qué comienza? Pues a las 12 ya el Sol tiene que empezar a bajar. Tiene que empezar a bajar y la Tierra, como ya hemos visto, pues tiene que empezar a subir. ¿Y esto qué es? Esto es una sístole y se está contrayendo. Es lo opuesto a la dilatación. Es lo opuesto a la diástole. Es una sístole. Y entonces, y si seguimos así, evidentemente, pues en el otro hemisferio y todo sigue lo mismo. ¿Qué pasaría entonces después en una pulsación a las 18 horas? Pues a las 18 horas ya entonces por la otra parte, dijésemos así, pues el corazón pues empieza, o sea, el Sol pues empieza otra vez a subir, evidentemente, y la Tierra aquí pues empieza a bajar. Luego ahora viene la diástole, evidentemente, y culminando a las 24 horas, pues a las 24 horas, pues entonces ahora comienza la sístole, porque comienza el movimiento, dijésemos así, hacia abajo, dijéramos así, del Sol, podemos decir, y hacia arriba del otro esferoide. Entonces, véanlo, esto es totalmente idéntico nuestro corazón con el ritmo del corazón del cosmos. Dilatación sístole, contracción diástole, dilatación diástole y sístole. Esto es semejante, como estamos viendo, es precisamente
el movimiento, un movimiento paralelo que estamos diciendo, desde un punto de equilibrio, el Sol empieza a subir hacia arriba, empieza a despegarse, pero la Tierra también empieza a despegarse hacia abajo, y esto es precisamente la dilatación, uno hacia arriba y otro hacia abajo, simple y profundo. Entonces esta sería la dilatación o la diástole, y después a continuación, cuando llega a las 12, tiene otra vez que volver a su principio, y entonces se produce la contracción, el Sol baja y la Tierra sube, y entonces esto es la sístole o la contracción. Dilatación, contracción, dilatación, contracción, el sentido del movimiento del universo, del cosmos y el de nuestro propio corazón, la explicación más sencilla y más profunda. Si alguien tiene y nos da algo más explicativo, pues nosotros lo agradecemos. Terminamos deseando para todos y para nosotros el mayor discernimiento.